Esta conferencia la titulé Ciencia, Genética y Diversidad en el Autismo. Y hoy no voy a hablar expresamente de autismo, porque la conferencia de hoy es para exponer o explicar el último estudio que se titula SPARK. Para los que no me conocen, esta soy yo. ¿Quién soy yo? María Gabriela Jiménez, Gaby Neuropedia. Mucho gusto para los que primera vez que me ven. Y quiero darles un poquito de mi background. Hace unos días yo hablaba de la importancia de validar las credenciales de lo que estamos escuchando, sobre todo en temas de salud. Yo soy médico venezolana, me gradué en la Universidad del Zulia con muchísimo orgullo. Después que terminé mi carrera, tuve la oportunidad de estudiar en España. Hice un diplomado en enfermedades tropicales de la infancia. Luego terminé mi posgrado de puricultura y pediatría en la Universidad de los Andes. Posteriormente hice mi especialización como neurólogo pediatra en la Universidad del Zulia y luego volví a España, a Barcelona, a hacer una estancia en el Hospital de Referencia de Neuropediatría en España, llamado San Joan de Déu, donde me formé en el área de enfermedades raras y epilepsia. Luego me tocó migrar y, bueno, como todo, reinventarme y hacer otras cosas. Así que aquí, afortunadamente, he podido formarme e integrarme al campo de la salud. Soy Family Nurse Practitioner, también me certifiqué como locutora y, entre otras cosas, soy investigadora, conferencista y también escritora. Y como ya les comenté al principio de la conferencia, los que se van conectando, mi último libro se llama El autismo puertas adentro. Se los recomiendo. Y bueno, en el link de mi Instagram pueden entrar para comprarlo por Amazon si están interesados. Y si no, aquí está, usted simplemente escanea este código QR y lo va a llevar directamente al enlace del libro. Es un libro escrito con mucho cariño. Cualquier persona que no está en el campo de la salud puede entender pues todo lo que el libro expresa y tratar de ver el autismo con otros ojos, que es el objetivo, es como una de las metas de vida que tengo. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Los objetivos de esta clase son, primero, comprender de qué se trató el estudio SPARK o de qué se trata, porque es un estudio que sigue abierto, y cuál es su importancia en la investigación sobre el trastorno del espectro del autismo, que todavía tiene tantas incógnitas y tantas preguntas que todavía no sabemos. Segundo, reconocer cómo recopilan los datos genéticos y clínicos de todos los participantes. Identificar las 4 clases fenotípicas, y aquí voy a hacer mucho hincapié porque realmente creo que es el valor que tiene este estudio, y ayudar a mi comunidad en lo que yo pueda. Porque cuando nosotros obtenemos respuestas, esto es una de las cosas más duras, cuando tú no puedes darle un porqué. Y este estudio nos permite dar muchas respuestas con respecto al trastorno del espectro del autismo. Y yo, en mi vida, lo posible que pueda canalizar la ayuda a mi comunidad, pues con muchísimo gusto lo voy a hacer. Brevemente, una breve introducción. ¿Qué es el autismo? Y yo siempre empiezo diciendo lo que no es, porque siempre vemos, muchas pacientes tienen el mito de que el autismo es una enfermedad y no se llama enfermedad del autismo, se llama trastorno del espectro del autismo. Y es un trastorno del neurodesarrollo que tiene estas características. Primero, la comunicación social, patrones de comportamiento restringidos y repetitivos. Esas son las características que siempre tienen que estar presentes. ¿Y por qué se llama espectro? Porque aunque estas características o las cosas que definen el trastorno tienen que estar presentes, el volumen, la intensidad es tan variable que siempre lo represento de este modo. Es azul, es autismo, pero en los diferentes tonos. Entonces, la variabilidad clínica, aún teniendo el mismo diagnóstico, es muy heterogénea. Ningún paciente en el espectro se parece a otro. Y esto es muy importante que lo entendamos así. La CDC publicó en su último reporte que 1 de cada 31 niños en los Estados Unidos es diagnosticado dentro del espectro del autismo. Y esto generó mucha controversia porque es que es una pandemia. Y bueno, hice un video que los invito a que tengan la oportunidad de escucharlo, porque explico cómo la ventaja de que más personas estemos entrenadas en hacer el diagnóstico y que personas como ustedes, que aún no siendo médicos, aún no estando en el campo de salud, ya tengan información, pueden identificarlo más fácil. El autismo siempre ha estado con nosotros. Lo que pasa es que no era visible. Ahora tenemos redes sociales que hablan muchísimo sobre el tema. Se sabe que afecta más a los varones con respecto a las niñas, una relación de más o menos 4 o 3 a 1. Y se presenta en todos los grupos étnicos,
culturales y socioeconómicos. Es decir, hay asiáticos, hay hindúes, hay latinos, en todas las razas hay personas dentro del espectro. Sí hay factores, Porque me veo, no entiendo. perdón, hay una persona que tiene el micrófono abierto, si me hace el favor. Eh, la predisposición genética, así como variantes de novo, que es lo que vamos a hablar más o menos el día de hoy. Algunos factores ambientales, prenatales y perinatales ya también se conocen, que son factores predisponentes o de riesgo para que el trastorno se presente. Y esto lo quiero colocar, porque para una familia que este diagnóstico se reciba es fuerte. Se estima que el costo a lo largo de la vida de una persona en el espectro está entre 1.4 a 2.4 millones de dólares. O sea, una persona en el espectro, entre terapias, médicos, especialistas y todo el soporte que necesita, puede gastar a lo largo de la vida hasta 2 millones de dólares, imagínense. Y por eso que es importante que sigamos estudiando, que sigamos tratando de que la persona que está en el espectro, así como su familia, tengan calidad de vida y tengan una vida digna, que es lo que nosotros buscamos. Ok, anteriormente, cuando yo estaba estudiando neurología, se llamaba, o el término que utilizaban para hacer el diagnóstico era trastorno generalizado del desarrollo. Y esto se cambió a trastorno del espectro del autismo. Y recordar que el autismo no es una enfermedad por definición y por tanto no se cura. Al igual que los otros trastornos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, entra dentro de esta categoría. Anteriormente se representaba el autismo o generalmente se representa como este paraguas que abrazaba y se subdividía en varios tipos. Síndrome de Rett se sacó del paraguas, pero nosotros cuando yo estudié neurología lo teníamos que subdividir o clasificar. ¿Es autismo clásico? No, es síndrome de Asperger, es un trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Y esto cambió cuando se publicó el último manual de SM5, que es por el que nosotros nos guiamos, todos los especialistas que trabajamos en esto. Y se borraron todas estas subcategorías para llamarse trastorno del espectro del autismo. Y las tres características se simplificaron en dos que mencioné al principio. Déficits sociales y de comunicación, intereses fijos y comportamientos repetitivos. Esto siempre tiene que estar presente en todas las personas que son diagnosticadas con el espectro, en el espectro. Entonces, ¿qué pasa? Ha habido, por supuesto, el autismo se ha investigado mucho, pero este estudio, el SPARC, y es lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Y por qué es una cosa que realmente es aplaudible que exista? El SPARC, para los que son médicos y para los que no son, voy a explicar un poquito como la similitud. En medicina, hace mucho tiempo, en 1948, se hizo un estudio que es como el gold estándar de investigación en medicina, que se llamó el estudio de Framingham para problemas del corazón. Entonces, todas las personas hipertensas, diabéticas, con colesterol alto, se les siguió a lo largo del tiempo quiénes morían por infarto, quiénes les daban angina, y es el estudio más largo que se ha hecho en el tiempo, pero que da una información tan valiosa. Este estudio ya tiene 75 años y todavía sigue corriendo. Hizo una segunda corte en más o menos en los 70 que midieron a los hijos de los primeros participantes del estudio. Y luego se hizo una última corte en el 2003. O sea que ya hay 3 generaciones incluidos en el estudio Framingham. El estudio Spark es más o menos, desde el punto de vista metodológico, busca hacer algo parecido a lo que se hizo el estudio Framingham. Tratar de recopilar la información del mayor número de pacientes disponibles dentro del espectro. ¿Qué significa Spark? Realmente Spark es un acrónimo de Simon Foundation, que es la organización sin fines de lucro, así como la Fundación Bill Gates, es muy similar, que financia toda la investigación de este estudio. Y significa Simon Foundation Powering Autism Research for Knowledge. Y otra cosa que Spark en inglés significa como destello, como encender. Y es la idea de que esto nos dé luz en lo que está pasando con el trastorno. Eso es lo que significa el estudio Spark o el acrónimo, y básicamente es más que una base de datos. En medicina, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista estadístico, es una corte longitudinal. Esto quiere decir que estos pacientes van a ser medidos en el tiempo. Y de hecho, en el tiempo que lleva el estudio, muchos niños empezaron siendo pediátricos y ya están en la edad adulta. Y esto nos permite ver
cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, una corte longitudinal que sigue activamente a miles de personas con el espectro del autismo y, muy importante, a sus familias. También se valoran sus familias. Y esto nos aporta datos genéticos, clínicos, conductuales para fomentar la investigación en tiempo real. Vamos a admitir a 2 personas más que se están incorporando en la conferencia. Entonces, imagínense, estamos hablando que este estudio que empezó en el 2016 ya tiene una data muy importante de pacientes. Es un estudio que solo se ha hecho en Estados Unidos, pero que se ha hecho en muchas partes, o sea, en muchos estados, y es muy diverso. Ahorita vamos a ver un poquito qué tipo de pacientes se reclutaron. Y como les dije, es importante porque recolecta no solo datos clínicos, que es lo que más se ha publicado el autismo, también el match de las dos características, tanto de los datos genéticos como de los datos clínicos a gran escala. Y, por supuesto, una persona que está, por ejemplo, en Australia puede acceder a esta base de datos. Esa base de datos va a estar disponible para todo el mundo y se va a permitir comparar con otras poblaciones de otros países o de otras partes y nos va a dar una información que es valiosa para todo el planeta. Empezó, como les dije, en el 2016 y ya tiene más de 330.000 participantes en las que se incluyen no solo pacientes con autismo, sino sus familias. Todavía el estudio está reclutando a pacientes y se estima que más o menos 1.100 nuevos participantes entran cada mes. Y la idea que usted de aquí, si usted vive en Estados Unidos, al final yo les voy a dar la información para que si usted tiene un familiar, usted tiene un hijo, pueda incorporarse al estudio y es un estudio completamente gratis. De hecho, le pagan a los pacientes por participar. En marzo del 2023 ya había incluido a más de 20.000 adultos y esto es una data demasiado importante porque ustedes tenían las características de este paciente cuando era pequeño, cuando era niño, pero ya vamos viendo qué pasó con ese niño. Ah, bueno, a este empezó así, pero después le dio epilepsia. O sea, nos permite ver qué pasa a lo largo del tiempo y esto es muy importante. En el autismo pasa una cosa muy curiosa. Los pacientes son seguidos por neuropediatría hasta los 18, pero cuando el niño cumple 18, ahí pasa un limbo porque muchos neurólogos de adultos no atienden pacientes con autismo. Entonces, bueno, va al psiquiatra, al psicólogo, entonces entran en un limbo. Y esta data nos va a permitir que otros especialistas ya tengamos información de valor. ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes que ya están en el espectro, pero que ya llegaron a la edad adulta? ¿Y cómo lo vamos a integrar a nuestra sociedad? Si estoy hablando muy rápido, me avisan porque ya me estoy emocionando. Ok. Ok. ¿Cuál es el impacto de este estudio? Primero, la ambición del proyecto. La meta es al menos incluir 50.000 familias. Esto es un número importante. Es el mayor estudio genético y fenotípico de autismo. Y aquí quiero hablar un poquito o explicar qué es este término. Cuando hablamos de condiciones genéticas, se usa un término que se llama fenotipo conductual. No es el fenotipo de que tengo la cara así, la cara redonda, el ojo picante. No, fenotipo conductual. Por ejemplo, niños con síndrome de Down, ya está descrito cómo se comportan, cuál es más o menos predecible el comportamiento de estos niños, que son más obsesivos, que son más peleoneros, por ejemplo. Niños con síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, el fenotipo conductual de este síndrome son niños que tienen una compulsión por comer, comer, comer. De hecho, la mayoría de los Prader-Willi son obesos porque no paran de comer y tomar agua. Entonces, esto es importante porque este estudio investiga cuál es el fenotipo conductual según la genética o el patrón, el perfil genético de los pacientes dentro del espectro. Y esto es sumamente importante para los clínicos que trabajamos en esto. Además, integra genética, ambiente y clínica. Es decir, vamos a suponer, este niño vive en una zona petrolera, por ejemplo, que está expuesto a determinados tipos de químicos. O sea, también valora aspectos ambientales que nos van a dar una información que mucha sigue siendo como una interrogante. Criterios para participar. El primero es vivir en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, usted mira, bueno, yo estoy en Venezuela, ¿cómo voy a hacer? Yo estoy en Colombia, me escribía mucha gente de otros países, de Perú. Bueno, ¿y cuál es la ventaja y por qué estoy yo aquí? Porque si usted está en Perú, usted está en Argentina, que también tengo muchos seguidores de Argentina, y usted recibe esta información y usted hoy dice, bueno, mi hijo tiene más o menos este perfil,
El neurólogo, el clínico que atiende a este niño, lo que puede seguir más o menos el protocolo para tratar de llegar si este niño, este paciente tiene una mutación o no. O sea, es replicable. Lo que quiero decir es que es replicable. Otra cosa que por supuesto tiene que tener el diagnóstico de autismo y el diagnóstico tiene que ser hecho por un médico, un psicólogo o una persona certificada para hacerlo. Lamentablemente ahorita, lo decía yo en mis redes sociales en estos días, hay muchos coaching, mentores y gente en redes. No, esto tiene que estar certificado con un informe aprobado por un physician, un médico. El estudio, el registro es totalmente gratuito y hoy les voy a dar el enlace para que usted se pueda registrar si usted tiene una familia o un familiar directo para que lo pueda hacer. El registro todo se hace en línea y puede inscribirse o el paciente particular o como familia, que es lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes que el papá, el hermano, el primo están en el espectro. O sea, poder estudiar grupos familiares completos nos brinda una información de muchísimo valor y los padres y los hermanos biológicos del paciente. El programa se hace a través de un research match y lo importante, si por ejemplo este paciente tiene autismo, ¿verdad? Con el estudio genético se verificó que tiene determinada mutación, un Phelan-McDermid, por ejemplo, que es una de los síndromes más frecuentemente asociados a autismo, permite que ese paciente que se acaba de diagnosticar con este síndrome se involucre en otro estudio de Phelan-McDermid y ese paciente sea canalizado para la condición a la que se diagnosticó. Y esto es de mucho valor, muchísimo valor. Miren, hay muchísimas enfermedades genéticas que son muy raras y al no tener otros casos con qué comparar, es muy complicado para nosotros como médicos decirle cuál es el pronóstico. Entonces, ese paciente que empezó en el Spark se puede vincular con otro protocolo de estudio vinculado directo a la condición que se diagnosticó. Y esto es sumamente importante en beneficio de los pacientes. ¿Pueden participar si no viven en Estados Unidos? Lamentablemente no, solamente pueden participar pacientes que viven en los Estados Unidos. Pero aunque usted esté en otra parte de, como le digo, es replicable y esta información es de valor y creo que todos los neurólogos, pediatras, todas las personas que trabajamos en esto debemos conocer los resultados del estudio y por eso estoy aquí. Está diseñado con un reclutamiento de muestras y seguimiento basado en infraestructuras estadounidenses. Recuérdense que los Estados Unidos, todo el sistema de salud se conecta por redes. Entonces, es difícil que un paciente, por ejemplo, que está en otro país, bueno, en mi país, Venezuela, que no está ni siquiera sistematizado, es complicado poder hacerle el seguimiento que requiere a través de la red que tiene Estados Unidos para este tipo de investigaciones tan grandes o que admiten tantos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de este estudio del SPA? Los objetivos del estudio fueron recopilar datos genéticos a gran escala para acelerar la investigación. Hasta ahorita, los resultados los que voy a hablar hoy son solo del estudio piloto, porque el estudio continúa. Empezó en el 2016, pero todavía sigue reclutando pacientes. Y esto es muy importante porque generación 1, generación 2 nos va a seguir dando información de muchísimo valor. Ok, vamos a hablar un poquito de la metodología del estudio. Este estudio se hizo en todos los Estados Unidos. Ahorita voy a poner el mapa para que vean dónde están los centros donde se van recolectando la información. Empezó en abril del 2016 el reclutamiento de los pacientes y posiblemente, si usted puso Spark o posiblemente después de hoy a usted le va a salir en su Instagram, en su Facebook, porque usted sabe que las redes sociales están conectadas por los temas de interés y le va a empezar a salir el link para que usted acceda. Así llegué yo ahí. Es un estudio, como dije, longitudinal, es decir, se va a lo largo del tiempo, no es un que lo veo una sola vez y ya, no, es un estudio que sigue a lo largo del tiempo observacional, es decir, no es experimental, no se hace experimentos con los pacientes ni nada de eso, simplemente se toma una muestra de ADN a gran escala enfocado en el autismo y sus bases genéticas. No voy a hablar del análisis estadístico, pero bueno, se hicieron una data que de verdad, el análisis estadístico bien complejo, pero bien estructurado, un estudio bien pensado, bien diseñado. Y hasta la fecha, más de 330.000 pacientes en todos los Estados Unidos. De eso, todos los que se reclutaron, 130.000 tenían diagnóstico de autismo confirmado. Recuérdense que entraron sus padres, entraron sus hermanos, y estos pacientes no necesariamente estaban en el espectro, pero entraron al estudio para tomar la data genética. Y también se incluye tanto adultos como niños como sus familiares biológicos. El análisis genético se hizo a través
Permítanme darle admisión a personas que me están pidiendo aquí entrar, que están en el waiting room. El análisis genético se hizo a través de la secuenciación del exoma. Este es un estudio costoso, o sea, este test es costoso y no está disponible en todos los países, así como el análisis fenotípico y las correlaciones estadísticas para identificar las variantes de lo que yo voy a hablar el día de hoy. Si ustedes ven el mapa, no, por supuesto no voy a detallar en eso, pero bueno, básicamente vean de dónde estaba toda la información distribuida en todo el país. Me encanta que incluyeron gemelos, trillizos, cuatrillizos, y esto nos da una información para nosotros de muchísimo valor, de muchísimo valor. Para nosotros como neurólogos, de verdad, la publicación de este estudio nos brinda muchísima información. Muchas cosas las sospechábamos, pero otras cosas pues se quedan confirmadas después de la publicación de este estudio. La estrategia, bueno, se hizo una estrategia multimodal, como yo les dije, empieza la publicidad digital y a mí me salen muchísimos ensayos clínicos en mis redes sociales. Usted convulsiona, usted tiene epilepsia y así les va saliendo la publicidad en redes sociales y el paciente pues hace el clic y lo envía a la página del estudio. Y usaron las redes sociales, Google, Facebook, Instagram y por supuesto más de 30 hospitales en todo el país fueron captando pacientes. Aquí está el mapa, fíjense todos los hospitales. Yo estoy en Texas y si ustedes se fijan, el hospital piloto de Texas fue el Texas Children. El Texas Children a todos los pacientes que están en el espectro le sugieren, porque esto no es obligado, este es el que la persona tiene que hacer un consentimiento informado y que voluntariamente ingresar al estudio, pues puede ingresar. Es decir, que esto es muy importante porque además el Texas Children tiene muchísimos recursos y muchísimas alternativas para los pacientes que están en el espectro. Y una vez que se diagnostica, bueno, tiene esta variante o esta parte genética, bueno, vamos a derivarlo a esta consulta o a este especialista si lo requiere. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿Cómo se hizo el estudio? Bueno, primero usted hace su registro online y hoy yo les voy a dar el link para que ustedes se puedan registrar. El paciente tiene que dar su consentimiento de participar en el grupo, en el estudio. Durante el registro, esto va a permitir almacenar la información y usar sus datos solo para fines personales médicos. Nunca se va a divulgar, digamos, la información personal del paciente, ni nombre ni nada, pero es una información de muchísimo valor y los pacientes les llega a su casa un sobre, un paquete, es una cajita, donde está todo el kit para que ustedes tomen la muestra genética, no tienen que pagar nada, ya tienen la etiqueta para que la vuelvan a enviar por correo para que se haga el análisis genético. Y otra cosa muy importante, el paciente recibe su resultado. Lamentablemente, en muchos estudios, el paciente participa, pero nunca se entera qué fue lo que salió. Se publica, pero se publica en términos generales. Este estudio el paciente va a recibir, bueno, mi hijo tiene esta mutación y yo tengo esta otra. O sea, el paciente va a recibir el resultado de su test y esto es muy importante. Entonces, además, como les dije, que este estudio también estandariza, como decir, el fenotipo conductual, hacen cuestionarios estandarizados. No voy a nombrar todos los cuestionarios, pero bueno, esto es lo que se hace. Todos los pacientes se le hizo este cuestionario para estandarizar cuáles eran las habilidades sociales, de comunicación, cómo era su conducta y decir, bueno, estos pacientes con esta mutación tienen este perfil. Todo se les midió exactamente igual y se recogen datos de su historia clínica. Y esto es muy importante. ¿Por qué? No, la mamá de este paciente era diabética, por ejemplo, o era obesa. La obesidad en el embarazo es un factor de riesgo para autismo, por ejemplo. Entonces son factores ambientales que están recogidos en la data de los pacientes y esto nos permite también ampliar factores ambientales que todavía están cuestionables, o sea, no sabemos si sí, si no. Y obviamente también responder mitos como el de las vacunas, o sea, que es un tema recurrente alrededor del autismo. Entonces, se toma una muestra de saliva. Es una cosa súper sencilla, nada doloroso. Incluso a un paciente en el espectro me ha tocado ayudarlos a tomar la muestra. Es súper sencillo, no tiene nada de complicación. Se recoge la muestra en un tubito, se vuelve a empacar en su sobre y se envía por correo. Y ya está. Eso es lo que el paciente tiene que hacer. Sí, hay muchas encuestas que va a recibir el paciente una vez que participe. Y bueno, el seguimiento y además información de valor de cómo va el estudio.
aquí está el video de cómo se toma la muestra. Es con un hisopo, no es sangre, no es pelo, es simplemente una muestra en el carrillo de la mejilla, en la parte interna de ambos lados, y es un procedimiento muy fácil que no es para nada doloroso. Y ya está. El análisis. Bueno, fíjense nada. Este estudio, vamos por la parte, el estudio, solamente tenemos los resultados del estudio piloto, o sea, la primera fase. Todavía no tenemos resultados como definitivos, pero ya tenemos resultados importantes. Se identificaron 239 variables fenotípicas, es decir, características que están relacionadas con el autismo en comunicación y lenguaje, conductas repetitivas y restringidas, habilidades sociales, desarrollo motor cognitivo, comorbilidades médicas, que esto es sumamente importante. Hay muchos niños en el espectro que también tienen epilepsia, que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es una comorbilidad muy común, ansiedad, entre otros. Yo, una que de verdad he investigado mucho porque tengo pacientes con catatonias y hay muy poquito publicado en relación a eso, muy poca literatura. Y estas variables se midieron hasta ahora, o sea, lo que se ha publicado es en 5.392 personas. Eso es como decir el estudio piloto, pero tener 239 variables fenotípicas es bastante. Esto no está en el estudio. Esta es una forma en que yo lo quiero representar, porque como voy a empezar a hablar de las variantes genéticas y es un poquito como para que sea didáctico, yo lo voy a clasificar en los colores del semáforo y agrego el azul, que es como el color con que generalmente se asocia el autismo. Ojo, el estudio no usa colores. Yo lo estoy haciendo como para que los pacientes, como para las personas que me están escuchando, digan, bueno, el rojo, el verde, o sea, puedan hacer la asociación con el semáforo. Esta es una forma didáctica en la que yo lo voy a expresar, más el estudio no lo expresa así. Otra cosa que me llamó la atención es que la clasificación de las variantes genéticas no está por orden de frecuencia, pero bueno, yo voy a respetar el orden del estudio. Entonces, la primera variante, otra cosa que quiero decir es que en el estudio entraron hispanos, casi el 20% de las personas que entraron en el estudio son hispanos. De hecho, me escribió un papá por Instagram, mi hijo está en el estudio, quiero estar en su conferencia porque, claro, recibí los resultados, pero bueno, no veo todo el background del estudio hispano. Entonces, fíjense, aquí hay de todo, por supuesto, la mayor parte son blancos, americanos, pero hay hispanos, hay asiáticos, hay afroamericanos. O sea, es una población bastante variada. Entonces, la primera variante. La primera variante yo la estoy representando en azul porque es como el color, es como el autismo clásico, como vemos las características más clásicas del autismo, y ellos lo llamaron como el patrón social, con habilidad social y conductual. ¿Ok? Esta es la variable que más, el 37% más frecuentemente fue asociada o fue encontrada con mutaciones genéticas. ¿Ok? ¿Y cuáles son las características de este perfil o de esta variante? Una, que tienen una alta dificultad en la comunicación social y conductas repetitivas, que es como las características clásicas que nosotros vemos en un paciente en el espectro, que es lo que nos llama la atención. Cuando nosotros vemos esas dos cosas, tenemos una alta sospecha de. Por eso lo puse en azul, como para que asociemos. Bueno, es como el autismo típico. Otra cosa, tiene una alta prevalencia de TDAH, ansiedad y depresión. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros como clínico nos toca decir, ajá, le pongo tratamiento, no, ¿cuál es la condición o que interfiere en la calidad de vida del paciente? El paciente puede estar en el espectro, pero real, a lo mejor es el déficit de atención o la gran hiperactividad lo que realmente necesita el mayor foco en el manejo terapéutico. Entonces, esto es muy importante porque nos permite ver que tiene una alta prevalencia con otras condiciones. No tienen un retraso global del desarrollo. O sea, estos niños caminan a la edad que les toca, o sea, llevan los hitos del neurodesarrollo, se sientan, caminan, empiezan como un desarrollo normal en este sentido, pero tienen las características como cardinales del espectro del autismo, que son alta dificultad en la comunicación social y conducta repetitiva. No, generalmente estos niños que están en este perfil alcanzan los hitos del desarrollo en el tiempo casi al mismo nivel que niños neurotípicos o que sus hermanos no autistas. ¿Cuál es la genética asociada? Esta variante tiene muchas asociación poligénica. Estos son los genes, no voy a decir todos los nombres porque no tiene sentido, pero bueno, son los genes como más frecuentemente asociados a este tipo, o a la variante que yo puse, variante azul.
tiene una mayor carga poligénica para TDAH y depresión, es decir, comparte genes en común con otros trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH, y con otras condiciones mentales. Tiene menor presencia de mutaciones de novo si se compara con otros subtipos, es decir, esas mutaciones que son espontáneas, que no había nadie con autismo en la familia y de pronto nació él. Probablemente es una mutación de novo, una mutación nueva que pasó específicamente en ese paciente. Y los factores de riesgo provienen más de herencia familiar que cambios genéticos inesperados. Es decir, como dije, este grupo no tiene una alta prevalencia en mutaciones de novo, pero sí tiene una alta prevalencia de herencia familiar. Y este es el grupo que vemos característico, que el paciente está en el espectro, el papá también, el abuelo y otro grupo. En varias generaciones hay pacientes en el espectro, aunque diferente severidad. O sea, tiene pocas mutaciones de novo, pero tiene una alta prevalencia de herencia familiar. ¿Cuáles son las implicaciones de tener esta variante o la variante social conductual? Primero, que necesitan un abordaje que combine intervenciones sociales y conductuales. Estos pacientes se benefician, por ejemplo, de ABA therapy, de terapia de cambios de comportamiento, de intervención conductual. Y, por supuesto, van a necesitar apoyo con especialistas en salud mental, porque, como dije, tiene una alta asociación con depresión, con TDAH y con otras condiciones mentales, ansiedad. Entonces, probablemente van a necesitar una interconsulta por psiquiatría o psicología o salud mental. Tienen una respuesta favorable a las terapias de regulación emocional y el manejo de la impulsividad, sobre todo cuando está asociado a TDAH. Entonces, este es como vemos, es la variante encontrada en el estudio SPARC más frecuente, 37%, y es como el que vemos como más clásico, el autismo, como vamos a llamarlo así, aunque no es la palabra que usa el estudio, como el autismo típico, pues, los pacientes como con las características más destacadas en el espectro. Luego, yo represento en amarillo el patrón que el estudio llama como mixto, con retraso del desarrollo. ¿Y por qué lo represento en amarillo? Porque está como entre los dos. O sea, en el semáforo, tú puedes ir go en verde o puedes estar en stop en rojo, pero el amarillo tiene como, está en el medio de esos dos. Tiene una frecuencia del 19% de la data del estudio, tiene un retraso marcado en el lenguaje, pero también motor. Entonces, aquel niño, no es que tiene año y medio, no camina, pues le cuesta todavía, está demorado, sobre todo en la parte motora. Está muy asociado también a discapacidad intelectual. Bueno, no va bien en la escuela, tiene más dificultades para aprender y tiene una baja prevalencia en TDAH, depresión y otras condiciones mentales, a diferencia de la variante que vimos anteriormente, de la social conductual. ¿Cuál es la genética asociada a esta variante? Primero, tiene combinaciones de las dos, por eso lo puse en amarillo. Mutaciones de novo, pero también hay mutaciones heredadas. Tiene un perfil genético con mayor presencia de variantes raras, heredadas. Y esto lo hemos visto, o sea, variantes que, de hecho, no hay otros pacientes descritos, una variante que es muy rara, pero que además lo tiene la mamá. A lo mejor la mamá no tiene tantos síntomas, pero es capaz de transmitirla a sus hijos. Porque además involucra genes críticos para la maduración neuronal y la formación de conexiones sinápticas. Es por esta razón que estos pacientes, además de tener características dentro del espectro autismo clásico, pueden tener otras características como por ejemplo lo que dije, ver una demora en las habilidades motoras, que no les cuesta amarrarse los zapatos, caminan más lento, por ejemplo. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, el pronóstico de los pacientes que están en esta variable o en esta variante está ligado al inicio precoz de terapia de estimulación continua. Es decir, mientras más temprano reciben el diagnóstico e empiezan la intervención, tienen un mejor pronóstico. Mientras más tarde se hace el diagnóstico, por supuesto, el pronóstico va a ser peor. Y por supuesto, las intervenciones van a depender de lo que necesite. Si es un paciente que, por ejemplo, desde el punto de vista motor, viene lento, todavía no camina, probablemente este paciente se va a beneficiar de una terapia física, de un PT, como se llama aquí. Esto va a depender de las
otras comorbilidades que pueda tener asociadas. En el color verde representé el que se llama reto moderado. Está como en el segundo lugar de frecuencia, 34% después del tipo azul, del social conductual. Tiene síntomas leves, y por eso lo puse en verde, porque es go, este sí va. O sea, con un poquito de impulso, este paciente puede tener, vamos, una vida bastante integrada si recibe el apoyo adecuado, pero no por encima de sus hermanos neurotípicos. O sea, es leve, pero sí necesita un push, o sea, necesita apoyo. Tiene un menor número de comorbilidades médicas y psiquiátricas. Por tanto, si no tiene TDAH, no tiene depresión y además no tiene otros problemas médicos asociados, este paciente tiene buen pronóstico y por eso lo puse en verde. Genética asociada. Tiene variantes raras en genes tolerantes. Ya vamos a explicar qué significa eso. Tolerancia intermedia a pérdida de la función. Una menor carga de mutaciones de alto impacto. Esta es la mejor comparación que yo puedo poner. Usted tiene un carro con un motor que tiene una pieza que está fallando, pero el motor sigue andando, el motor sigue caminando y el carro sigue marchando. Esos son genes que llamamos de tolerancia intermedia, que aun cuando estén mutados o tengan pérdida de su función, como no son genes tan importantes, el paciente sigue funcionando con muy pocos síntomas, porque estas piezas o estos genes no son esenciales para que el motor siga funcionando. Pero cuando son genes que no tienen esta tolerancia intermedia, que son genes importantes, cuando hay una mutación en ese gen específico, las mutaciones, como vamos a ver en el último grupo, sí nos dan manifestaciones muy intensas. Y bueno, aquí vemos los genes que a menudo se reportaron en este grupo. ¿Y cuáles son las implicaciones? Bueno, que sí, probablemente necesiten apoyos educativos y sociales adaptados, pero que en líneas generales tienen buen pronóstico. Es lo que llamamos el autismo puro pero funcional. Ese paciente con una buena intervención es adaptable, tiene la capacidad, sí tiene una buena intervención de integrarse. Y por supuesto, esto va a depender de las áreas en que necesitamos hacer la intervención. Finalmente, en el grupo rojo, yo estoy en los que tienen una amplia afectación. Afortunadamente, solo corresponde al 10% de toda la data. Es poquito, pero ese poquito tiene una alta carga porque tiene una afectación severa en casi todos los dominios. Cuando yo digo todos los dominios, es lenguaje, cognición, comportamiento, o sea, necesita mucho apoyo. Y además tiene una alta comorbilidad médica y psiquiátrica. Es decir, le comentaba a mi colega Víctor, tengo un paciente que además del espectro autista tiene una malformación cardíaca muy compleja que está esperando trasplante, súper obsesivo compulsivo, o sea, este paciente de verdad necesita muchísimo apoyo. ¿Y por qué? Porque las mutaciones están en genes que cuando se daña esa pieza, el motor no arranca. El motor del carro no arranca. Volviendo al ejemplo que puse anterior. La ventaja es que, por supuesto, como tiene una afectación grande en casi todos los dominios, el diagnóstico se hace temprano. O sea, desde precoz, desde muy temprana edad, la mamá observa, este niño no camina, o este niño no mira, este niño no tiene contacto visual, este niño no habla. Entonces, el diagnóstico en este grupo de pacientes ocurre más temprano con respecto a los otros que ya mencioné. Tiene un mayor número de mutaciones de novo de alto impacto. O sea, no son genes de baja tolerancia, son genes de alto impacto. Y son genes que no toleran la pérdida de la función una vez que está comprometido. Por ejemplo, el síndrome de X frágil es un síndrome que afecta a los varones y que está asociado, se lo transmite el X, a través del cromosoma de la mamá, pero que tiene una alta asociación con el autismo. Cuando este gen se muta, ese paciente sí o sí tiene síntomas, ¿sí? Porque es un gen de pobre tolerancia, un gen de alto impacto. Y bueno, en estos casos de amplia afectación, generalmente no hay antecedentes familiares, porque generalmente esta amplia afectación ocurre de una mutación nueva, lo que llamamos mutaciones de novo. Y bueno, ahí está, el estudio da la lista de cuáles son los genes afectados en este grupo, que afortunadamente solo es el 10%. Entonces, por ejemplo, a una mamá que le da rubiola en el primer trimestre del embarazo, y ese virus tiene la capacidad de alterar muchísimos sistemas.
pero puede originar mutaciones que son de muy pobre tolerancia. Este niñito probablemente tiene sordera, está ciego, tiene un problema de corazón, además está en el espectro. Y no hay más nadie en la familia con autismo, pero él lo heredó porque ocurrió en una etapa del desarrollo crítica. Entonces, esto es muy importante porque nos permite además saber que las implicaciones en este grupo de pacientes que definitivamente va a necesitar un abordaje multidisciplinario, neuropediatra, genética, psiquiatra, terapia física, del lenguaje, una intervención muy completa, tiene un pronóstico reservado según las comorbilidades que tenga. No es lo mismo intervenir a un niño con speech therapy, pero que además está sordo, a un niño que puede escuchar. Entonces, bueno, en resumen, insisto, los colores los puse yo, no los pone el estudio, pero yo los puse como para que se nos hiciera fácil recordar, porque, bueno, tiene su cosa, ¿no? Las cuatro variantes, el trastorno del espectro autista con el perfil social conductual, que yo lo representé en azul, el mixto con retraso, que lo representé en amarillo, el de retos moderados, que lo presenté en verde porque es el que tiene los síntomas más leves, y el rojo, ojo, porque es el que tiene la mayor afectación. Este es la lista que provee el estudio de, no sé qué son esas rayas que me salen ahí, pero bueno, que provee el estudio de todos los genes que se encontraron. Y el estudio reportó una lista importante de genes que muchos no los conocen. Uno confirmamos, ah, sí, este ya lo sabíamos, que lo llamábamos antes genes candidatos. Ah, sí, esto lo sabíamos, pero hay una lista nueva de genes y muchos que se van a seguir investigando. No sé, hay alguien que está escribiendo en la pantalla. Ok. Espero que hasta aquí, porque bueno, eso fue como lo más importante, esas tres, cuatro variantes. Si de toda la conferencia, lo que yo necesito que recuerden son esas cuatro variantes. ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo en el espectro y yo veo, bueno, pero mi hijo ya está hablando, le ha ido bien con la terapia, probablemente está en el verde, con retos moderados. Y ya yo sé qué genes están implicados en esa variante. Entonces, aunque usted esté en Argentina y no esté aquí en Estados Unidos y de repente no pueda participar directamente en el estudio Spark, ya usted sabiendo esta información, su médico tratante puede pedirle esas variantes o ese panel para ese determinado perfil conductual de ese paciente. Entonces, se identificaron las variantes genéticas causales, patogénicas y probablemente no patogénicas solo en el 9% de los pacientes. Y esto es una sorpresa, porque bueno, ¿y qué pasó con el resto de los, o sea, casi en el 10%? ¿Y qué pasó con el 90% de los pacientes con el espectro autismo que no tienen nada? Bueno, esos pacientes los tenemos que seguir investigando porque todavía no sabemos cuál fue la causa del autismo en ese 90% de los pacientes. Esto significa que aproximadamente el 91% de los pacientes no tuvieron una explicación genética clara de por qué tienen autismo. Entonces, tenemos que seguir investigando, porque apenas logramos responder 10%. El estudio sigue. Recuérdense que estos solamente son los resultados preliminares, es el estudio piloto. Esto va a seguir. Pero bueno, ya nos dio una información de valor que todavía tenemos que seguir investigando. El estudio piloto que incorporó casi 500 familias, 457 en la primera corte, solamente el 10% logramos encontrar que era una causa genética, pero muchas de esas familias no lo sabían, no sabían cuál era el origen. El 3% adicional tenían unas variantes probablemente asociadas, pero que todavía hay que seguir investigando, no está claro. Y bueno, se reforzó la asociación de 26 genes ligados con el autismo. O sea que un niño que le sale uno de esos genes que está en la lista, como este, que es el que más se ha estudiado últimamente, el BRSK2, sabemos que este niño, si lo diagnosticamos muy precozmente, probablemente va a estar en el espectro. O cuando tengamos dudas, no sabemos qué es, pero sale ese gen, ya sabemos que es un gen de alto riesgo y se comprueba por primera vez con este estudio. Se confirma que la genética juega un papel importante en el autismo. Y aunque todavía no tenemos, como decir, la causa del grueso del paciente, sí sabemos que sí es necesario que le prestemos atención a la parte genética, no solo del autismo, sino de otros trastornos del neurodesarrollo, porque el TDAH también tiene una carga genética muy alta. Entonces, el autismo no es solo un perfil, es un conjunto de presentaciones
clínica, y por eso que el nombre espectro, aunque hay gente le suena feo, como que espectrum, pero es que cabe porque justamente lo que yo decía es el volumen, la variabilidad es muy increíble. En una misma familia, vuelvo al caso que les comenté, en esa familia, el tío de mi paciente tiene autismo, el hermanito también tiene, y el niñito que tiene el problema del corazón. Los tres tienen la misma mutación, pero los tres tienen un perfil diferente. ¿En qué sentido? Uno está más afectado que otro, uno tiene un problema del corazón. O sea, la variabilidad clínica es increíble, pero depende del gen que está mutado y o sea, la severidad de la mutación, incluso en el momento en que ocurrió. Y el saber de que si yo soy portadora de esta mutación, yo puedo recibir la asesoría genética de decidir, ok, voy a tener más hijos sabiendo que tengo el 25, el 50 o el 100% probabilidad de transmitir la condición a mi descendencia. Y por eso también es importante. Entonces, es un grupo extremadamente heterogéneo, tanto en su presentación clínica como en las causas biológicas. Dos personas en el espectro pueden tener síntomas, necesidades y completamente capacidades diferentes porque sus variantes genéticas no son las mismas. La separación de la clase mejora la interpretación de datos genéticos y esto es importante. O sea, cuando nosotros vemos así separado en cuatro grupos, como que nos permite entender un poquito, bueno, yo sé que a este grupo yo le voy a hacer este tipo de intervenciones y a este grupo le voy a hacer esto diferente o estas otras estrategias. Que cuando vemos todo autismo y todos están metidos en un mismo saco, ya sabemos que hay diferencias. Según, esto es muy importante, según el momento del desarrollo afectado. No es lo mismo cuando la mutación ocurre en el primer trimestre, en los primeros meses del embarazo, a cuando ocurre, por ejemplo, porque el paciente tuvo una asfixia perinatal, que puede ocurrir. O sea, que el paciente tuvo una baja de oxígeno tan importante en el momento del parto que originó cambios anatómicos, cambios importantes en su cerebro, que originó que pueda tener autismo secundario a una situación como esta. O, por ejemplo, volviendo al tema de la rubiola, le dio rubiola empezando el embarazo, no es lo mismo que le dio empezando el embarazo a que le dio terminando el embarazo, toxoplasmosis o este tipo de condiciones que son infecciosas. O sea, el momento en el desarrollo en el que el gen es alterado o interrumpido también puede variar las manifestaciones que el paciente vaya a tener. Este estudio, que es la secuenciación del exoma completo, el WES, se realizó en 457 familias que fueron reclutadas a través de este estudio. Este estudio, el exoma, el WES, no está disponible en todos los países. Por Venezuela, por ejemplo, no lo tiene. Colombia sí, México sí. Entonces, es un estudio costoso. Pero bueno, no es imposible en que al paciente se le pueda tomar la muestra y enviarlo a otro país. Tengo pacientes en Venezuela que han enviado la muestra, por ejemplo, a España y han podido obtener la secuenciación de su exoma completo. No solamente para autismo, sino para otras condiciones genéticas donde nos es muy importante saber cuál es el perfil genético de ese paciente. Entonces, 10.4% de familias tienen hallazgos genéticos conocidos, 3.4 variantes que pudieran estar asociadas, hay que seguir esperando los siguientes resultados, y 26 genes de riesgo nuevos confirmados para autismo. Y este gen, el BRSK2, es el que mostró una evidencia más fuerte. ¿Por qué esto es importante para la familia? Insisto, el tener un porqué es sumamente importante. Y lo que les comenté, el ejemplo de esta mamá, me toca decidir si yo sé que yo transmito esta mutación, si yo voy a tener más hijos o no. Entender la diversidad dentro del espectro, orientar el pronóstico y terapias personalizadas para el futuro y fomentar la participación activa de familias en la investigación porque además van a recibir los resultados. Entonces es una ciencia colaborativa. Tú me ayudas con tu muestra, pero yo te voy a dar además un resultado que te puede servir para saber que si yo estoy en el perfil verde, qué tipo de intervenciones va probablemente a necesitar mi hijo. El 9% de los pacientes recibieron su información genética que antes no sabían. O sea, el niño tenía autismo, pero no sabía que era por una mutación genética y lo saben ahora por este estudio. Y bueno, el autismo no tiene genes exclusivos. Tiene esta mutación y esto le va a dar autismo. No. Este gen puede ser compañero, puede compartir bases para otros trastornos, sobre todo para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otros trastornos del neurodesarrollo.
Hay genes que se encontraron en este estudio que afectan a mujeres solamente. Por ejemplo, tiene más prevalencia en mujeres. Son poquitos y esto puede explicar por qué las mujeres muchas veces hay subdiagnóstico. O pues el autismo, vimos la relación al principio, 4:1, 4 varones por cada mujer. El SPARC demuestra que es posible combinar datos clínicos masivos. No habla, no camina, aletea con datos genéticos. Se pudo hacer este match y esto es importante. O sea, el estudio está diseñado para que pudiéramos hacer ese mapeo y identificar subtipos fenotípicos, que es lo que les acabo de explicar, los 4 subtipos. Y hay todavía aproximadamente 1000 genes implicados que todavía se tienen que seguir investigando. Factores ambientales de riesgo, contaminación. Y esto se está estudiando. ¿Qué agentes o qué tóxicos de la contaminación pudieran estar directamente asociados con el autismo? Entonces no es, no, que los metales, no, no. ¿Cuál es la evidencia científica para que tú me digas que el mercurio, que el aluminio, que esto, que lo otro? O sea, esto es importante porque tenemos una data muy grande para poderlo saber. La obesidad materna. ¿Cuántas mujeres embarazadas obesas hay? Un montón, muchísimo. Y es un factor que se encontró de alta asociación. La diabetes durante el embarazo. Incluso se encontró más autismo en mujeres de parto por cesárea que por parto vaginal. O sea, mucha información que se está recogiendo y que próximamente vamos a recibir más data con más detalle. Aún los factores ambientales, la evidencia es limitada, pero ya por lo menos tenemos una información que nos va a permitir tener un punto de partida para seguir investigando. No sabemos si las obesas de Estados Unidos se van a comportar igual que las obesas chinas. O sea, esto es un punto de investigación importante que podamos hacer comparación de data. Ah, sí, las mujeres con obesidad en los Estados Unidos tienen tanto por ciento de niños con... Y esta comparación de datos de diferentes razas, de diferentes latitudes, nos da muchísima información de valor. Nueva frontera. No todos son mutaciones de novo. Hay variaciones ultra raras que se heredan y esto es muy importante. Vuelvo al caso que les comenté. Esta variación que tienen estos pacientes son raras. No hay una investigación que haya publicado esa variante que esa familia tiene y hay 4 personas de la familia en el espectro. Y bueno, en familias con varios hijos autistas, yo conocí el sábado en una actividad que estaba una señora que se me acercó y me dijo, yo tengo 3 hijos en el espectro, 3. Tengo uno y después tuvo gemelos y los gemelitos también están en el espectro. O sea, estas son las familias que el modelo llama multi-hits y es como el mismo modelo que usa el cáncer. O sea, una paciente que, por ejemplo, la mamá tuvo cáncer de mama, tiene un hit, un golpe que es el antecedente genético, el antecedente hereditario. Pero un segundo hit, no, que le han tenido que hacer muchas radiaciones, o sea, un segundo factor ambiental que pudo condicionar el segundo golpe para que ella desarrolle el cáncer. Entonces, eso es otra variante que se está estudiando del autismo. Estos pacientes o estas familias que tienen muchos hijos en el espectro, probablemente tienen este fenómeno multi-hits. O sea, heredó una mutación, pero además le dio rubiola, pero además era obesa. O sea, recibió todos los golpes o todos los hits para que sus hijos estuvieran en el espectro. El modelo multigenético, impactos que se acumulan. O sea, estas son las nuevas fronteras que tenemos que seguir investigando. O sea, por ahí el estudio arrojó que esta información es importante que la ampliemos y diseñemos una línea de investigación solo en esta área específica. Bueno, aquí están los 4 subtipos para que los vean. Como les digo, esto de los colores es un invento mío, esto no está en el estudio, pero bueno, fue la forma en como que yo me lo aprendí y así lo puedo transmitir para que la gente lo pueda entender de una manera mejor. Bueno, aquí terminé. Muchas gracias. Sorry si me extendí, me emocioné. Estas son mis redes sociales. Gracias por seguirme, gracias por el apoyo. Y bueno, aquí está. Con esto quiero terminar con este regalo. Esta es la página, la dirección electrónica del SPARC para que ustedes se puedan registrar o escanee este código. Tome la foto, esta lámina, tómele foto. Y usted tiene una amiga que vive en Arkansas y tiene un hijo que tiene sospecha de autismo o tiene autismo ya diagnosticado, mándele esa foto, participa en el estudio, es gratuito, de hecho te van a dar un incentivo, $20, no importa, pero vas a recibir un incentivo para que tú puedas tener una respuesta
Bueno, no tiene nada genético. ¿Tú sabes cuánto dinero te estás ahorrando? Ya dije al principio de mi conferencia que una persona con autismo puede gastar hasta 2,4 millones de dólares a lo largo de su vida. Esto es mucho dinero. Pero en una de las cosas que más invierte es justamente el WES. El estudio del genoma es carísimo y aquí te lo están haciendo gratis. Entonces, esto es una ventaja muy grande. Bueno, pero qué chimbo, si nada más es para los que están en Estados Unidos y yo que estoy, no sé, en Portugal, ¿qué voy a hacer? No importa. Esta información es de valor porque si usted tiene un familiar o un hijo en el espectro y usted vio hoy esta conferencia o usted vio que mi hijo es compatible con este perfil, yo puedo hablar con mi médico de cabecera, con mi neurólogo, con mi pediatra. Mira, ¿qué podemos hacer para que mi hijo pueda entrar en un estudio genético en mi país? ¿Qué hay disponible en mi país? Pero los que estén aquí, que bueno, en la mayoría de la gente que me sigue, ahí está el regalo de mi conferencia, que usted pueda entrar al estudio. Créame, yo que tengo pacientes que hemos logrado incorporar, es una ayuda demasiado valiosa, porque usted va a cerrar un capítulo. Bueno, no es genético. Me tocó a mí, me saqué la lotería y mi hijo está en el espectro. Pero si tiene una mutación y esa mutación es heredable, usted va a tener más hijos o sus otros hijos van a tener hijos. ¿Cómo es el patrón de herencia de esa mutación? Usted va a tener respuesta porque usted va a tomar la decisión. Yo voy a asumir el riesgo de que mis próximos hijos van a estar en el espectro o que mis nietos, ya la familia va a tener esa información disponible. Y esto es muy importante. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya sido de utilidad. Aquí, espero poder responder todas las inquietudes que tengan.